Veremos la explicación del uso de un relevador a partir de un circuito electroneumático, que ha sido la manera en que se ha ido abordando la explicación del uso de relevadores para posteriormente enfocarlo hacia el aspecto de los PLCs. Para ello estamos utilizando el software de simulación de FluidSim. Vamos a plantear rápidamente un ejercicio. Contamos con un cilindro de simple efecto, de doble efecto, que se va a controlar a través de una electroválvula 5.2, y para apreciar los movimientos se le colocarán reguladores de caudal tanto para la salida como para la entrada, regulados a la salida, y con un porcentaje de apertura de alrededor del 40% para que la velocidad de salida y retorno sea apreciable en la simulación. Asimismo, pues en el circuito neumático se requiere la alimentación de aire en la terminal 1, determinar que esta es una electroválvula con el símbolo de bobina y que el retorno es por resorte, y que los elementos 3 y 5 serán identificados conectados a silenciador. Y finalmente, para enlazarlo con el diagrama de escalera, pues se requiere lo relacionado a identificar la marca. En este caso, EB1, electroválvula 1 como nombre designado. Asimismo, pues colocaremos ya la parte del diagrama de escalera, que propiamente son las líneas de alimentación de 24 y de 0 volts, y partiremos a partir de un botón pulsador normalmente abierto. Vamos a conectar los elementos a 24 volts, de ahí al botón y de ahí a la electroválvula para el accionamiento. Denominamos a este elemento como BA, botón de arranque, y a este elemento como EB1, y procederemos a hacer la simulación. En este instante, pues ingresa la conexión de aire hacia la cámara de retroceso. Cuando se accione la bobina de la electroválvula, provocará una conmutación en la misma con el desplazamiento del carrete y un redireccionamiento del aire hacia la cámara de avance, por lo cual es requerido el que se alimente la electroválvula. Esto vamos a hacerlo a través de proporcionarle los 24 volts, ya que los de 0 volts se encuentran directamente conectados al otro extremo de la carga. Al pulsar el botón, apreciamos que sale el vástago del cilindro. Si soltamos, deja de recibir alimentación la electroválvula, actúa el resorte, regresa al carrete a condiciones iniciales, donde el flujo es de 1 hacia 2 para que regrese el vástago del cilindro. Sin embargo, aquí se tiene el inconveniente de que si se desea que permanezca fuera el vástago del cilindro, debe de estar pulsado el botón de arranque tanto tiempo como se requiera. Una posible solución que alguien podría plantear sería el hecho de pensar en cambiar tal botón por un botón de tipo retentivo. De ahí se realizará la conexión y procedemos nuevamente a la simulación. Pulsamos el botón, el vástago sale y la señal se queda enclavada por accionamiento mecánico. Es un accionamiento por botón con retención. Damos un pulso y el elemento regresa.
Si damos un pulso, vuelve a salir. Aquí hay un inconveniente. Este botón tiene un enclavamiento mecánico. Si por alguna situación hubiese un fallo de energía, la energía es interrumpida, se pierde la alimentación de la electroválvula, se apaga, el vástago del cilindro regresa porque generalmente el compresor cuenta con un tanque con una reserva suficiente como para mantener la operación del sistema. Al apagarse la conexión eléctrica, esto va a regresar mecánicamente y va a hacer que regrese el vástago del cilindro. Sin embargo, cuando regrese la energía eléctrica, inmediatamente va a encender posiblemente la fuente, y al encontrar que este elemento se encuentra cerrado mecánicamente, si alguien olvidó moverlo, se va a encender y este va a salir, lo cual corresponde a una acción insegura, ya que cuando regresa la energía eléctrica no debe llevarse a cabo ningún movimiento por cuestiones de seguridad. Esto definitivamente no es seguro y por tanto no se deben de utilizar botones de enclave mecánico. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve el hecho de que al dar un pulso el cilindro se quede fuera para determinar que ya salió? La solución consiste precisamente en aplicar el primer uso que se ha visto respecto a los relevadores, que el primer uso primordial que tiene como función un relevador es el hecho de generar un enclave. Procedemos a hacer la conexión. Vamos a tomar un contacto de este relevador que vamos a denominar K1. Vamos a tomar un contacto normalmente abierto de este relevador, que sería a través de un contacto normalmente abierto. Lo identificamos también con el componente K1 para establecer el enlace. Y finalmente conectamos. Vemos de esta manera que ahora el botón va a activar el relé cierra su contacto y el contacto del relé es quien va a activar la carga. Procedemos a hacer la simulación, damos un pulso, se activa la alimentación del relevador K1, el relevador K1 cierra sus contactos y al cerrar sus contactos, en este caso provoca que se active la electroválvula. Sin embargo, al soltar el botón, porque sigo manteniendo el pulso en el mouse, y al soltar el pulso en el mouse, se corta la alimentación y por tanto se apaga la bobina del relevador, se abre el contacto y por consiguiente se apaga la electroválvula. Lo que se requiere es mantener esta señal de manera permanente. Eso se realiza a través de lo que se denomina un enclave, que un enclave, por lo que se ha visto en videos anteriores, se refiere al hecho de tener un camino alternativo, un paralelo, un bypass, una autoalimentación o como lo hayan asimilado de algunas otras explicaciones, contemplando que pues un relevador puede tener varios contactos. Tomamos otro de los contactos de este relevador, también denominado K1, y procedemos nuevamente a hacer la simulación. Al dar un botón de arranque, se activa la bobina del relé, se cierran ambos contactos, pero aquí ocurre una situación muy particular. Cuando suelto el botón, el sistema permanece alimentado. ¿Por qué? Porque si bien ya la energía no puede fluir por aquí, fluye por el propio contacto del relevador que se cerró, produciendo un camino alternativo, un bypass, un camino de una alternativa adicional. Esto es lo que se conoce como un enclave, es ampliamente utilizado en control cableado, así como en la lógica de control de PLCs. Sin embargo, aquí hay un problema. No tengo la posibilidad en este instante de que el vástago del cilindro regrese de alguna manera, porque al pulsar el botón, de todos modos, ya está alimentado y no generó ningún cambio.
y los contactos del relevador no son elementos que se controlen por el usuario, son controlados por la bobina del relevador. Evidentemente este sistema guarda seguridad. ¿Por qué? Porque al haber un fallo de energía, la energía eléctrica se corta, al cortarse se apaga la bobina del relevador, los contactos se abren y al abrirse los contactos se apaga la carga. Cuando regrese la energía eléctrica, el botón, como es pulsador normalmente abierto, no fluye la energía por aquí y tampoco fluiría por el camino del relevador porque el relevador ya fue abierto, lo cual evita que exista la posibilidad de que arranque algo antes de tiempo. Sin embargo, pues, ahora el problema radica en el hecho de cómo producir que exista la desconexión de la carga, lo cual pues se realiza con un segundo botón, que este segundo botón pues es lo que comúnmente denominamos como un botón de paro, y un botón de paro por norma es un botón pulsador normalmente cerrado en serie con el botón de arranque posteriormente de la zona de enclave. Este es el botón de paro y veremos lo siguiente. Al pulsar un botón, el sistema sigue operando ordinariamente, puesto que es cerrado, atraviesa la alimentación, se prende la bobina del relevador, se cierran ambos contactos, se suelta el botón, se mantiene el enclave, pero cuando se requiera que el sistema se apague, pues lo que se debe de apagar es la alimentación de la bobina del relevador, lo cual se hace interrumpiendo el flujo de energía. Se abren los dos contactos y al soltar el botón, aunque vuelva a ser cerrado, no hay problema porque ambas condiciones regresaron a las condiciones iniciales, que es mantenerse abiertas. Y esta es la forma de operar de un relevador en términos de electroneumática, que es sumamente parecido a la aplicación en un PLC, como se verá en otro video.